Esta pregunta definirá el futuro de la evolución humana. ¿Es correcto aplicar la edición genética a los embriones humanos? Dejaremos que el curso de nuestra vida y de la vida humana sea llevado por las biotecnologías de hoy día. Bienvenidos a este segundo programa, este segundo capítulo de La Voz del Joven, donde vamos a entrar en un tema bastante controversial y que es muy actual también, acerca del posthumanismo, específicamente en la edición genética de embriones humanos. César, ¿qué tenemos en este cuarto y último capítulo? Así es, Kevin, amigos, este es nuestro último podcast en La Voz del Joven, en un aspecto filosófico donde hemos abarcado muchos temas. Bien, el día de hoy, pues como tú lo has dicho, vamos a tratar el tema de la genética en lo que respecta si es correcto o no aplicar la edición genética a los embriones humanos. Pues bien, dentro de esto nosotros nos podemos hacer una pregunta o muchas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué solamente corregir genéticamente si lo podemos, y si no, por qué no podemos abarcar mucho más allá? Porque ¿qué nos deja abierto a este panorama? Que podemos nosotros, en este caso los científicos, corregir ciertos errores, aparte de las enfermedades, errores físicos. Quiero tener un hijo siendo de una raza específica o etnia, decir quiero tener un hijo blanco con cabello claro, ojos claros, alto, atlético, ¿qué más? Inteligente, resistencia al correr. E incluso puedo tener también la capacidad con esta técnica de mejorar, a ver si es que yo puedo resistir más tiempo en el agua. O sea, todo esto abarca, ¿no? Entonces, es muy interesante. Entonces, por eso tenemos hoy un excelente invitado. Kevin, preséntanos a ese invitado que tenemos el día de hoy. Sí, por aquí me tienes la larga hoja de vida de nuestro invitado del día de hoy. Su nombre es Nelson Enrique Magallón, sacerdote de la Iglesia Católica. Su formación académica inicia pues con su bachiller industrial con énfasis en electricidad del Instituto Profesional y Técnico de La Chorrera. Tiene 3 años de ingeniería en electrónica y telecomunicaciones en la Universidad Tecnológica de Panamá. Tiene bachiller en teología de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia. Además es estudiante de filosofía de último año en la Universidad Católica de Valencia, España. Además de eso, es conferencista, presentador, experto en debates, conocimientos específicos en historia de filosofía, filosofía de la ciencia, filosofía del lenguaje y la corriente existencialista. Y bueno, actualmente es profesor en la Universidad Santa María de la Antigua en la cátedra de materias filosóficas, ¿no? Bien, Nelson, bienvenido a este programa La Voz del Joven. Gracias por la invitación. Sí, vamos a entrar entonces en tema, lo que nos compete en esta grabación, iniciando del tema específico, ¿no? El poshumanismo. ¿Qué es esto del poshumanismo, Nelson? Sí, la filosofía crea sus propios mitos, la razón crea sus propios mitos. De hecho, esto lo vemos en Platón, cuando en la historia de la filosofía antigua se estudia ese salto del mitos al logos, pero después en el mismo quehacer filosófico se da cuenta algo que descubrió la escuela de Frankfurt, que es la dialéctica de la ilustración. La filosofía, la razón encuentra sus propios mitos, y el poshumanismo pudiéramos decir que es uno de estos mitos de la razón humana, que es precisamente llevar al ser humano a una realidad superior de la que ya tiene. Es como continuar un escalafón más en la cadena evolutiva y llevar a Sapiens, ¿sí? Sapiens, al ser humano, llevarlo a una realidad en la cual supere todas las fragilidades. La corriente posthumanista parte de un hecho fundamental. El ser humano es una realidad biológica sin salida, que tiene muchas limitaciones respecto a otras especies. No tiene la fuerza que pueda tener un león, no tiene la velocidad de una pantera, no puede nadar como nadan los peces, no puede volar como un águila. Entonces, frente a esa realidad incompleta y dañada del ser humano, como en un tope evolutivo, se presenta este poshumanismo como una posibilidad de darle al ser humano una realidad que trascienda biológicamente lo que él es en esencia, y llevarlo a una realidad
superior en cuanto a fuerza, porque lo curioso de esta corriente posthumanista es que está ligada al biologicismo, es decir, ver al ser humano, reducirlo a una categoría o a un ente puramente biológico, y por eso, claro, como biología, nuestra especie es inferior a otras, biológicamente hablando. Pero en la corriente posthumanista, o los que defienden el posthumanismo, no hablan de la capacidad ético-moral, imaginativa, del ensimismamiento, que son las cualidades que nos distinguen y nos hacen superiores, hasta cierto, por las cuales hemos podido evolucionar, ¿sí? Porque por fuerza, por velocidad, por otras habilidades, evidentemente no. Pero esta corriente posthumanista está unida al biologicismo, que está dentro, desde mi parecer, de los mitos filosóficos. La razón genera sus propios mitos. Un poco la aplicación de la dialéctica de la Ilustración de la Escuela de Frankfurt. Sí, Nelson, un poco para ilustrarnos, ¿no? Antes de pasar a la siguiente pregunta, tal vez muchas de las personas que van a escuchar este programa, La Voz del Joven, es una audiencia juvenil, por decirlo así, entonces no sabemos mucho acerca del posthumanismo, y así como para ilustrarnos, ¿hay algún filósofo en específico que hable de esto actualmente, o solamente es una corriente que algunos han hablado? Conozco uno que se llama Yuval Harari, es judío por raza, es ateo, abiertamente homosexual, tiene libros que se llama, tiene dos bestsellers, si no me equivoco, Homo Deus, ¿sí? Y el otro, Hombre Dios, y De animales a dioses. Son dos libros donde el cual él proyecta todo su pensamiento posthumanista, biologicista, y pone de manifiesto esta capacidad que puede tener la tecnología y la biología de llevar a Sapiens desarrollar, incluso de desarrollar y de alcanzar la inmortalidad, porque cuando el cuerpo se ve como un ente puramente biológico, o como una máquina, en el peor de los casos, mientras se le dé mantenimiento a la máquina y a las piezas de la máquina no tiene por qué dejar de funcionar. Entonces, es por eso digo, conozco Yuval Noah Harari, dos libros, Homo Deus y De animales a dioses, donde él plasma con mucha claridad lo que es el ideario, el pensamiento posthumanista. Bien, tenemos un dato interesante que quizás desconocíamos, y bueno, ahora lo vamos a ir registrando en nuestro podcast. Bien, para abordar ya el tema desde el inicio de la filosofía, había un filósofo pues que hablaba ya de esto, ¿no? Aristóteles, en lo que es acto y potencia, desde la concepción. Bueno, desde esta pregunta vamos a partir ya centrándonos más a fondo. ¿En qué momento de la concepción se considera humano al embrión? Sí, antes de eso quisiera acotar una idea de Xavier Zubiri, filósofo español, que hasta cierto punto nos ilustra. Dice Zubiri que al ser humano no se le puede tratar como se le trata a todos los demás entes de la naturaleza, que lo humano debe recibir un trato propio y específico. Lo dice Zubiri con mucha determinación, con mucha fuerza, aunque es respaldado por toda la filosofía personalista. El ser humano no puede ser tratado de la misma manera como es tratado un ente de la naturaleza. O sea, a partir de allí, cuando se habla de ingeniería genética, ¿sí? Es decir, y ya los dos conceptos en un principio parecerían contradictorios, porque la ingeniería es el hecho de aplicar técnicas, de aplicar un conocimiento que se tiene de la naturaleza, por eso se estudia física, se estudia matemática, para hasta cierto punto dominar la naturaleza, ponerla a nuestro favor, ¿sí? Mediante técnicas, mediante intervención. O sea, cuando se dice ingeniería genética es intervenir, ¿sí? Los genes, que es donde está biológicamente hablando la semilla de la vida, la esencia de la vida, como si fuese un ente más de la naturaleza, como si se estuviera desviando un río o encauzando un molino de viento para generar electricidad, o como si se estuviera, ¿me explico? Entonces, ingeniería genética es ya una contradicción, ¿sí? Desde el punto de vista de la filosofía personalista, desde las ideas de Zubiri, porque es intervenir, es concebir primero, por eso hablé de la concepción del posthumanismo, es concebir al ser humano en un reduccionismo biologicista como una máquina que se puede intervenir como si fuera cualquier otro ente, ¿sí? Entonces, ya al hablar desde este punto de vista personalista, tomando la idea de Zubiri, es impropio tratar al ser humano como si fuese cualquier otro ente de la naturaleza.
Sí, perdón Kevin, antes de seguir esto, bueno, la técnica ya existe, ¿no? Ya Siempre ha está. existido. Ya está, exactamente. Ahora dentro de esto creo O sea, que la técnica como que... en la aplicación de los embriones. Ah, sí, es nueva, sí. Listo, bien, para dejar claro solamente un aspecto. Esta es una pseudociencia que nace dentro de esto, denominada eugenesia. Puede ser como una técnica en la cual sincrética, es decir, que toma varios elementos de ingeniería, de conocimientos de biología. Sobre todo se fundamenta mucho en los descubrimientos del proyecto Genoma Humano, ¿sí? Del proyecto Genoma, conocer la genética humana hasta las últimas raíces, hasta las últimas consecuencias, saber cuáles son los genes que son los responsables del color y demás, del color de los ojos y demás. Entonces, como método, no puede ser pseudociencia. Es ya una ciencia que es sincrética. Exactamente, porque tiene un método, tiene un objeto de estudio. El método de estudio le ha dado resultados óptimos. Es decir, verdaderamente se cambia el color de los ojos, el color del cabello, verdaderamente es así. Ya lo ha intentado muchísimas veces, no solamente en humanos, en animales, y les ha dado resultados. Sí, antes de continuar, ¿no?, a la pregunta que hacíamos, porque esto se le aplica a los embriones. ¿Es correcto llamarlo un embrión humano al momento de que es un embrión? ¿Es humano, es una vida humana o no? Sí, sí, totalmente, porque cuando nosotros utilizamos aquí la filosofía del acto potencia, aristotélico, por ejemplo, y un principio de lógica también, un principio de lógica de Parménides. Lo que es no puede llegar a no ser, o lo contrario, lo que no es, no puede llegar a ser. Entonces, si no es humano, desde su génesis, desde su realidad, entonces, ¿qué es? Entonces, ¿qué es? A partir del mismo momento de la concepción, si ese desarrollo natural no se interrumpe, ¿sí?, bajo ninguna circunstancia, con ninguna técnica, ¿qué llegará a ser? ¿Un caballo? ¿Una vaca? ¿Un palo de mango? Llegará a ser humano. Entonces, a partir de este principio de lógica, el no ser no puede llegar a ser. Entonces, si no es humano, ¿qué es? Es la pregunta que queda. Entonces, obviamente es humano desde el momento de la concepción. Y allí entonces traemos la imagen aristotélica, en potencia, potencia como que, bueno, como una forma humana como tal de ser humano, que se distinga ya en su cuerpo cuando se da la división celular, en ese proceso de desarrollo que se da en el vientre de la mujer, en la matriz cuando está embarazada. Entonces, esa es la pregunta. Si no es humano, entonces, ¿qué es? O sea, obviamente, si tú no interrumpes ese óvulo fecundado, ese cigoto en un primer instante, llegará a ser humano. Llegará a nacer, desarrollará sus miembros. Sí, en el 98% de los casos, cuando no hay ningún tipo de enfermedad, llega a ser humano, llega a nacer. Sí, es humano desde el momento de que el óvulo se deja fecundar por el espermatozoide. Bueno, que quede claro pues que la edición genética hoy día ya es una realidad, ¿no? Y hasta aquí, para mí, muchos pueden decir que esto suena súper chévere. ¿Por qué no evitar una enfermedad de un futuro humano? ¿Por qué no ser que esa persona nazca con unas ciertas cualidades, ¿no? Todo suena bien, pero a lo que vamos, Nelson. ¿Por qué no sería correcto aplicar la edición genética a los embriones humanos? Sí, porque la naturaleza tiene una sabiduría. Nosotros, desde el punto de vista biológico, nosotros somos naturaleza evolucionada. Sapiens es naturaleza evolucionada. Todas nuestras cualidades como seres humanos se han dado gracias al proceso evolutivo. Es decir, por eso tenemos un cerebro como lo tenemos desarrollado. Por esa interacción, eso se estudia en epistemología evolutiva. Es decir, nuestro cerebro tiene estas capacidades, está constituido así precisamente como lo tenemos hoy, en este momento de la historia, por esa interacción con la naturaleza. Y precisamente ese mismo conocimiento de la naturaleza, ella misma nos los ha prestado y ha permitido que desarrollemos, reitero, todo nuestro sistema neuronal cerebral. Entonces, la naturaleza tiene un ritmo, ¿sí? La naturaleza tiene una sabiduría que si el ser humano la interviene,
si el ser humano le interviene, entonces pudiese desembocar en otras realidades que se pueden salir de las manos, es decir, se pueden generar alteraciones a nivel genético que después cómo las vas a controlar. Entonces es interrumpir el proceso que hemos llevado hasta ahora, ¿sí? En la naturaleza, además desde el plano de vista ético, que intervenir así a un embrión es como si estuviera cosificando, ¿sí? Es una cosa más, ¿sí? Es un ente más que yo puedo modificar, que yo puedo trabajar, que yo puedo destruir, que puedo experimentar, y entonces allí surgen disciplinas como la bioética, ¿sí? Es la ética de la vida, que intenta regular esa experimentación. Además, reitero la primera idea, una sabiduría de la naturaleza que nos ha dado hasta ahora, evolutivamente hablando y biológicamente hablando, la forma que tenemos y el desarrollo neurocerebral, por poner como el responsable principal de lo que somos hoy. Pues bien, Padre Nelson, agradecerle por este tiempo que usted ha tomado con nosotros para explicar de acuerdo que esto sí es o no es ético, y por qué hacerlo y por qué no hacerlo, o hasta dónde hacerlo. Claro, también. otro punto ya para terminar, es precisamente cuando nosotros vemos al ser humano solamente en una dimensión biológica, ¿sí? como parte de la cual parte el poshumanismo, o cuando lo vemos solamente desde una dimensión biográfica, es decir, que se construye como es el raciovitalismo de Ortega y Gasset, hasta cierto punto el constructivismo de Foucault, que vacían de una identidad propia, de una naturaleza humana per se. Cuando nosotros aplicamos cualquier tipo de reduccionismo al ser humano, le estamos negando la multidimensionalidad de la cual está constituida la persona humana. Y negar la multidimensionalidad de lo humano es antiético. Ok, muchas gracias, Nelson. Pues ha sido muy interesante todo lo que nos ha planteado, ¿no? Y creo que es necesario y muy importante empaparnos mucho en este tema, porque este es el futuro, ya es el presente, pero es el futuro también de la evolución humana. Si realmente vamos a dejar que las biotecnologías tomen el rumbo de nuestra existencia, ¿no? Y que es algo que se aplica a la naturaleza, pero también es algo antinatural. Entonces, Nelson, así como unas palabras para finalizar, un mensaje a las personas, a los jóvenes que escuchan este podcast acerca de este tema, ¿no? Sí, hay que valorar al ser humano. Hoy hemos caído en una desvalorización casi total, casi absoluta de la persona humana. Nos conmueve más un animal herido en la calle que una persona tirada. Nos conmueve más ver cualquier cosa, esa es la verdad, cualquier cosa, y no nos enternecemos ni nos conmovemos con el humano, ni siquiera conmigo mismo. Entonces la invitación es a valorarse a sí mismo, valorar lo humano, comprender lo humano. El mejor amigo del hombre no puede ser ningún animal, el mejor amigo del hombre tiene que ser un semejante a él. ¿Hasta dónde hemos llegado a afirmar semejantes cosas? Entonces es una valoración de la persona humana, una revaloración de mi persona, del otro, que yo pueda mirar al otro, que yo no le dé más importancia a un animal o a una cosa, sino que verdaderamente yo vea la importancia que tiene el otro en mi vida. Agradecerle, Padre Nelson, por esta apertura, por este consejo y por ilustrarnos más cada día. Entonces, muchísimas gracias. Kevin, hemos llegado al final de este podcast filosófico. Agradecerles a ustedes por la apertura también. Esperemos estos videos, estas 4 ediciones que hemos tenido, les sirvan para ustedes. Esto fue el podcast filosófico La Voz del Joven. Nos vemos en un próximo encuentro.